aquí estoy cumpliéndoles lo prometido. Me estuvieron preguntando ansiosamente que cuál fue mi primer trabajo en Canadá, que cuál es el trabajo que desempeño en estos momentos, además de ser creadora de contenido. Y pues Hoy es el día. Y yo creo que lo más importante de este video, además de que me acompañen en toda mi rutina, yo creo que es responder las preguntas más importantes. ¿Qué se necesita para poder trabajar en el área de la hospitalidad? ¿Qué estudié? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto pagan en promedio? ¿Qué provincias pagan más? ¿Qué empresas están contratando actualmente? También vamos a hablar sobre cómo postularte desde tu país o estando en Canadá. Y muy importante, ¿qué es lo que busca un empleador en ti? Porque nos van a contar los dueños de esta empresa, por cierto. Además, te voy a dar unos tips sobre cómo le he hecho yo para que empleadores me consideren para puestos en los que no tengo ni estudios, ni experiencia, ni una remota idea. Así que después de nuestro desayuno de campeones, bien merecido para poder rendir en todo el día, vámonos antes de que se nos haga tarde. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Recuerda que aquí encuentras toda la información y las herramientas de forma gratuita. No te olvides de suscribir. Está frío. Ay, qué miedo. A ver si no nos sale un animal. Vámonos. Bendito Dios, hoy no nevó. Andamos al 100 como siempre, amigos. Dato curioso, no hay nadie. Pasaron dos chicos enfrente de mí caminando, como que venían de la fiesta. No me dijeron nada. Interesante. Me va a tomar aproximadamente 1 hora en poder llegar a la panadería porque vamos a tomar el transporte público. A veces cuando uno acaba de empezar en Canadá y le tocan horarios complicados, andar solos de madrugada, se pregunta, ¿valdrá la pena todo lo que estoy haciendo? La rutina a veces nos pega duro, ustedes lo saben. Pero luego cuando te acuerdas de lo mucho que te costó llegar a este país, de lo mucho que te costó encontrar ese trabajo que tanto deseabas, de lo bendecido que estás por tener un trabajo también, pues se te quita rapidísimo esa sensación en 3 segundos. Finalmente hemos llegado, amigos. Estoy muy contenta de mostrarles esta panadería que es un negocio familiar, un negocio de inmigrantes y se encuentra en Burnaby, que Burnaby está a las afueras de Vancouver, en British Columbia. Y les voy a mostrar cómo es que trabajamos aquí durante un día, cómo se realiza todos estos productos finales que ustedes están viendo, todo fresco, artesanal, desde cero, todos los rellenos. Así que acompáñenme. Bueno, aquí estamos 4 personas trabajando y lo primero que hicimos fue realizar la masa. Ya mezclamos todos los ingredientes, obviamente con máquina porque son cantidades muy grandes, y vamos a estar haciendo nuestro primer pan del día. Como pueden ver, nos la estamos pasando muy pero muy bien. Súper importante la actitud. Todas las trabajadoras aquí, que por cierto en este caso son mujeres, pero no es un trabajo exclusivo de mujeres, son inmigrantes. Great. Entonces, amigos, aquí los tenemos y de aquí los vamos a pasar. De aquí los vamos a pasar para allá. Ya pasaron un par de horas con toda la actitud y ahora estamos elaborando un pan que es uno de los más cotizados y lleva queso que está hecho aquí también. Les digo, todo fresco. Y también pan regular por el cual la gente llega todos los días. Más temprano se hicieron los pasteles y bueno, ahorita se los voy a mostrar ya cómo quedaron nuestros pastelitos. Unos tienen que estar cocinando, otros tienen que estar lavando los platos, secándolos y pues es lo que toca. Y yo me siento tan feliz, pero tan contenta de que en Canadá se le da oportunidad pues básicamente a todo el mundo. Independientemente de si hablen o no hablen bien inglés, aquí algunas de las personas, y no quiero decir solamente aquí, pues no tienen un inglés perfecto. Porque eso no es lo que importa. Lo que importa es que sepas hacer las cosas bien. A ver, espérame tantito porque tengo que mover esto. Aquí todos trabajamos y trabajamos de lo que haya, porque el trabajo, amigos, es bendito.
Después de algunas horas estamos aquí compartiendo, probando algo de lo que estuvimos preparando y aunque tenemos la barrera del idioma, de cualquier forma, con señas nos entendemos perfectamente bien. Aquí estamos con la dueña, ella me está platicando. Can you please tell us your name? Daniela Gabrick. Ella nos está platicando pues que ella y su esposo son inmigrantes, right? Immigrants. Y que ellos llegaron para acá, que ellos no sabían nada. Se pusieron las pilas y empezaron a trabajar. They started working, right? What are the qualities, what are the abilities that you are looking for? Just a hard worker. Hard worker, that's all. I mean, you can learn everything here. So it's like I did. I never did baking. So we did have actually two from Mexico. And one of them was a girl, the other one was a boy. Both of them very hard workers. I'm very sad that they're not working anymore for us, but very good and reliable and very hardworking. Do you mentioned to me, you have LMIAs? Yes, we did. Yeah, you did have LMIAs. Yeah. Okay, for 3 of them. Why were those LMIAs given to you? Because we need a worker that they're, hardworking. They have a little bit of baking in background. You got those LMIAs because there were no people here in Canada. I feel very excited and very happy to be here. Thank you very much. Thank you very much. Ya es momento de que nos regresemos para allá y ahí les voy a contar absolutamente todo lo que ustedes quieren saber. Cuáles son los sueldos, cuáles son las empresas que están contratando, cómo pueden aplicar desde su país, cómo pueden aplicar si no están en su país, todo les voy a platicar. Entonces, vámonos para allá. Hemos llegado aquí a su casa. Platíquenme si quieren ya el house tour para saber cuánto me costó, cómo amueblé, qué cosas compré, qué cosas me regalaron. Ustedes coméntenme por favor aquí debajo, ya saben que yo siempre los veo, y regálenme por favor un like para saber si les interesa. Bueno, es momento de contarles todo con otro cafecito y unas galletitas porque miren, ventajas de trabajar en una panadería. Qué delicia, ojalá pudieran oler esto y espero que si viven en el área los visiten porque esto está a otro nivel. Yo no he visto otra panadería como esta, la verdad. Al final del video te voy a comentar cuáles son los tips que a mí me funcionaron y que ampliamente te recomiendo para que escribas eso en tu CV estilo canadiense y qué acciones tú puedes realizar estando en el país o estando fuera de Canadá para que puedas convencer a tu empleador de contratarte. Eso te lo voy a platicar hasta el final y esos tips no te los he contado nunca antes. Bueno, antes de entrar en otros detalles, necesitan recordar que toda el área de hospitalidad, alimentos, servicios están en alta demanda en el país entero. Ya nos dijo la empleadora, no yo, a mí no me crean si no quieren, ella misma nos lo dijo. Vancouver es una gran y enorme ciudad, con mucha gente que se supone que busca trabajo y resulta que ella tuvo que conseguir un permiso del gobierno, un LMIA, para poder traerse gente del extranjero a trabajar, porque aquí no había. De hecho, solo una de las chicas que trabajan ahí estudió panadería, las demás no, ni los dueños tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan para poder trabajar como panaderos o como cualquier otra cosa aquí en Canadá? Ok. En esta página, en JobBank, el sitio oficial del gobierno de Canadá, ustedes pueden escribir una profesión. Si escribimos baker, panadero en inglés, nos indica por provincia qué se requiere. Y si se fijan, aquí nos dice que pueden ser estudios o experiencia o simplemente entrenamiento mientras están trabajando, como decimos en México, sobre la marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú convences a tu empleador que tú eres el candidato, que eres el que tiene ganas de aprender, que eres el que tiene todas las ganas de trabajar, posiblemente ya lo hiciste. Este mismo procedimiento lo vas a hacer con cada tipo de empleo que a ti te interesa, de diferentes áreas, y tú vas a poder observar ahora sí, si es posible o no venir a trabajar con los estudios, con las habilidades que ya tienes, o si simplemente no vas a poder trabajar por el momento en Canadá porque no cuentas con esos requisitos. Ahora sí, ¿cómo conseguí yo el trabajo? Miren, este fue mi primer empleo en Canadá. ¿Qué fue lo que yo estudié? Relaciones internacionales. Como algunos sabrán, también estudié en la Universidad de Ottawa un tiempo, estudié conflicto y resolución de paz, me encanta mi carrera y en México fui docente por muchos años, así que soy panadera, no. Evidentemente no soy panadera, pero al igual que la mayoría de ustedes, soy alguien a la que no le da miedo ni vergüenza absolutamente nada.
Mi rutina era exactamente la que les mostré. Arriba a las 3:45 de la madrugada, desayuno, alistarme, tomar transporte público, trabajar y salir a las 2 de la tarde junto a otra persona, llegar a casa hasta las 3:30 de la tarde aproximadamente. ¿Es pesado? Sí. La verdad es que sí es pesado, sobre todo si tú tienes muy poca ayuda o si estás solo. ¿Cuánto pagan en promedio y en qué provincias pagan más? En la misma página que les mostré anteriormente nos dice que $13 es lo más bajo en Saskatchewan y $27 el más alto en British Columbia. Es decir, en la provincia donde yo vivo, donde tienen aquí su casa. ¿De qué depende el sueldo? De muchas cosas. Del horario en el que empiezas, porque claramente no le van a pagar igual a alguien que madruga, que empieza a las 5 de la mañana o a alguien que empieza a las 10, 11 de la mañana. Depende de tu experiencia, de si cuentas con algún estudio, a veces de tu antigüedad. El empleador es el que va a determinarlo y te va a dar una oferta. Pero recuerda que si el salario que te están ofreciendo es bajo, tú puedes sacarle provecho, porque aquí en Canadá, la verdad, dentro de lo malo, siempre hay algo bueno. Y tú puedes aplicar a través de este programa Low Wage, que consiste en que el empleador te paga tu boleto de avión, tu seguro médico, te apoya buscando una casa económica, entre muchas otras cosas. En este video yo te cuento todo a detalle, por cierto. ¿Qué empresas están contratando actualmente? Muchas. Pero lo importante y lo que te interesa es saber cuáles están contratando extranjeros, cuáles pueden contratar a gente como tú. Pon mucha atención porque en estos momentos te voy a mostrar los que ahorita en estos momentos están contratando. Bueno, vas a buscar una oferta laboral. Tienes las siguientes opciones: JobBank Canadá, LinkedIn Canadá, Indeed Canadá y Monster. En JobBank, el sitio oficial del gobierno de Canadá, que te recomiendo ampliamente que lo utilices, que lo explores, vas a dirigirte a la parte inferior izquierda y vas a seleccionar el filtro de canadienses y candidatos internacionales. Ahí es donde te van a salir opciones solo para gente como tú que aún no tiene permiso para trabajar en Canadá y que se encuentra en su país. Solamente en esta área de panadería en todo Canadá, en la página de JobBank se encuentran 303 trabajos, 303 vacantes, pero puedes encontrar muchísimas más en el resto de las páginas que te compartí. No pueden faltar, por supuesto, las 4 listas de las 4 provincias del Atlántico que pertenecen al programa permanente del Atlántico. Entonces tú ahí puedes ver muchísimas empresas y algunas de ellas son para áreas relacionadas como lo que estamos tratando en este video. Finalmente, te recomiendo ampliamente que revises la página de McCain Foods, que es una de las empresas, una de las 6 empresas que está participando en estos momentos en el nuevo programa tan prometedor del cual estuvimos hablando, de New Brunswick. Si quieres saber más información al respecto, te pido que revises este video. ¿Cómo postularte desde tu país o cómo postularte estando en Canadá? Mira, aquí te voy a dar los tips de los que te hablaba anteriormente. Si tú te encuentras en tu país, bueno, ya sabes que debes de enviar tu CV estilo canadiense y tu cover letter, y yo ya te tengo los formatos gratuitamente y la explicación aquí. Pero 2 tips muy importantes que a mí me funcionaron. En el CV estilo canadiense, si tú no tienes estudios ni experiencia o muy poca experiencia, asegúrate de indicar actividades de relevancia. Es decir, no nos platiques que tienes 15 años de experiencia, en este caso en construcción, por ejemplo, porque es irrelevante. Pero ¿qué tal si tú sabes manejar una caja registradora? ¿Qué tal si tienes experiencia en limpieza? ¿Qué tal si tú atendiste en restaurantes? Al final del día eso es relevante porque esas actividades de cierta forma están relacionadas, aunque son diferentes tipos de empleos. Por ese tipo de cosas que yo añadí en el CV fue que me consideraron para muchos trabajos en esta área. Segundo, no olvides incluir en tu cover letter qué es lo que vas a aportar a la empresa. ¿Recuerdas que la empleadora mencionó que quiere a alguien trabajador, alguien que quiera aprender? Bueno, escribe eso, pero sin que suene genérico, porque eso lo van a escribir todos. En lugar de decir que aprendes rápido o que tienes muchas ganas de salir adelante, demuéstralo con hechos. Di, yo soy alguien con alta capacidad de aprender en un periodo corto de tiempo. En mi actual trabajo, por ejemplo, aprendí a utilizar la caja registradora y llevar a cabo las cuentas en menos de una semana. ¿Ok? Ya estás midiendo. En lugar de decir que vas a ser alguien que va a sumar mucho a la empresa, platícales cómo es
que desde que tú ingresaste a tu trabajo anterior, las ventas aumentaron un 40% porque tú mejoraste el producto. ¿Te fijas? Son cosas muy sencillas, pero que marcan la diferencia totalmente. Otro consejo, tip, estrategia, como lo quieras llamar. Colegas, no se encierren. Yo lo aprendí a la mala. Ve al parque, ve a restaurantes, ve a gimnasios, ve a reuniones, cualquier lugar en donde te puedas encontrar con gente. Trata de crear conexiones. La mayoría de las personas que yo conozco que trabajan en restaurantes, panaderías, hoteles, construcción, limpieza, así consiguen trabajo. Porque alguien les avisó, hey, aquí acaba de renunciar uno, mete ya tu CV, hey, acá nos hace falta ayuda, ven a hablar con el jefe mañana porque viene a las 3 de la tarde. Las relaciones humanas, amigos, lo son todo y también lo son todo para tener éxito laboralmente. Si tú no te sientes en confianza porque no hablas todavía bien inglés o porque no hablas inglés, hazte amigo de gente que habla tu idioma o que entiende tu idioma al principio. No te cierres a decir yo no voy a hablar con hispanos porque hay mucha gente así. No me digan que no, ustedes lo saben. Al final del día, tú nunca sabes a quién puedes ayudar o quién te puede echar la mano a ti. Un último consejo que les quiero dar, no tengan miedo de empezar desde abajo. En este video alguien me escribió, qué vergüenza que seas tan mediocre y que tus estudios no te sirvan para nada en Canadá y que estés limpiando casas. Miren, si esa persona pensó que me iba a ofender y que me iba a hacer bolita a llorar, quiero decirle que lamento mucho que crea, que le hayan enseñado que la gente vale por el tipo de trabajo que tenga o por su título o por su salario. El trabajo dignifica. Y así como yo he limpiado casas o he lavado platos ajenos, que también hago en mi casa, he tenido la oportunidad de que por eso me paguen aquí algo que jamás me pagarían en el mío. He podido acceder a un tren de vida en el cual me doy mis lujos, lujos que pensé que jamás iba a poder tener en mi vida. Y para aquellos con curiosidad, tus estudios sí se pueden tomar en cuenta en Canadá, pero a veces ese trabajo de tus sueños va a tardar un poco en llegar. ¿Por qué? Porque eres nuevo, porque tienes cero experiencia, porque tienes cero contactos. No se trata de entrar a un nuevo país por la puerta grande y te van a recibir con una alfombra roja. Así no pasa. Somos muchos inmigrantes todos los días llegando y luchando por un sueño. Tú tienes que ir creando tu propio camino. Yo soy de la idea que un trabajo es una bendición y afortunadamente, gracias a Dios, los inmigrantes estamos muy bendecidos en este país. ¿Les gustaría saber entonces a qué me dedico actualmente y en qué trabajo actualmente? Escríbanmelo por favor aquí debajo en los comentarios y si les gustó no se olviden de regalarme un like para que pueda seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.